Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Continuamos hoy con la lectura de las conferencias de Gurdjieff que ha dado, en este caso, en Nueva York, febrero de 1924, que tiene por título: Para un estudio preciso se requiere un lenguaje también preciso. La parte 1 ya fue leída y ahora voy a leer el final de la parte 1 para concatenarlo con esta nueva, que sería la parte 2. Y habíamos leído: solo el lenguaje de los números puede servir para una expresión exacta del pensamiento y del conocimiento. Pero el lenguaje de los números puede aplicarse únicamente para designar y comparar cantidades. Sin embargo, las cosas no difieren solo en tamaño, y su definición desde el punto de vista cuantitativo no es suficiente para un conocimiento y un análisis exactos. No sabemos cómo aplicar el lenguaje de los números a los atributos de las cosas. Si supiéramos cómo hacerlo, y pudiéramos designar todas las cualidades de las cosas por números en relación con algún número inmutable, esto sería un lenguaje exacto. Parte 2. La enseñanza, cuyos principios vamos a exponer aquí, tienen como una de sus tareas la de acercar más nuestro pensar a una precisa designación matemática de las cosas y eventos, y darle a los hombres la posibilidad de comprenderse a sí mismos y entre sí. Si tomamos cualquiera de las palabras más comúnmente usadas y tratamos de ver cuán variado significado tienen según quién las usa y con qué se conectan, veremos por qué los hombres no tienen el poder de expresar sus pensamientos con exactitud, y porque todo lo que los hombres dicen y piensan es tan inestable y contradictorio. Aparte de la variedad de los significados que cada palabra puede tener, esta confusión y contradicción son causadas por el hecho de que los hombres nunca prestan atención ni dan importancia al sentido en el cual se toman esta o aquella palabra, y solo se preguntan por qué otros no la comprenden a pesar de ser tan clara para ellos. Por ejemplo, si decimos la palabra mundo ante 10 oyentes, cada uno de ellos comprenderá la palabra a su propio modo. Si los hombres supieran cómo captar y anotar sus pensamientos, verían que no tienen ideas conectadas con la palabra mundo, sino tienen simplemente una palabra muy conocida y un sonido acostumbrado que fue pronunciado y el significado del cual se supone conocido. Es como si todos al oír esta palabra se dijeran a sí mismos: ¡ah, el mundo! ¡Ah, ya sé lo que es! De hecho, realmente de ningún modo lo saben, pero la palabra es familiar y por lo tanto no se les ocurre esa pregunta y respuesta. Solo son sobreentendidas. Una pregunta surge solamente con respecto a nuevas palabras desconocidas. Y entonces el hombre tiende a sustituir la palabra desconocida con una conocida. A esto él llama comprensión. Si ahora le preguntamos al hombre lo que comprende por la palabra mundo, se sentirá perplejo ante tal pregunta. Usualmente, cuando oye o usa la palabra mundo en la conversación, de ningún modo piensa sobre lo que significa, habiendo decidido de una vez por todas que lo sabe y que todos lo saben. Ahora ve por primera vez que no sabe y que nunca ha pensado en ello. Pero no podrá y no sabrá cómo estar tranquilo,
con la idea de su ignorancia. Este es un tema importante. Los hombres no son suficientemente capaces de observar y no son suficientemente sinceros consigo mismos para hacerlo. Pronto se recuperará, es decir, muy pronto se engañará, y recordando o componiendo deprisa una definición de la palabra mundo, partiendo de una fuente familiar de su conocimiento o pensamiento, o de la primera definición de alguna otra persona que le pasa por la cabeza. La expresará como su propia comprensión del significado de la palabra, a pesar del hecho de que nunca ha pensado acerca de la palabra mundo de esta manera y no sabe de qué modo ha pensado. El hombre interesado en astronomía dirá que el mundo, entre comillas, consiste en un enorme número de soles rodeados por planetas, colocados a distancias inconmensurables el uno del otro, y constituyendo lo que llamamos la Vía Láctea, y más allá de la cual hay todavía distancias más lejanas y que más allá de los límites de la investigación se puede suponer existan otras estrellas y otros mundos. Quien esté interesado en la física hablará acerca del mundo de vibraciones y descargas eléctricas, de la teoría de la energía, o quizá de la semejanza del mundo de los átomos y de los electrones con el mundo de los soles y los planetas. La persona inclinada a la filosofía empezará a hablar acerca de la irrealidad y carácter ilusorio de todo el mundo visible, creado en el tiempo y el espacio por nuestro sentimiento y nuestros sentidos. Dirá que el mundo de los átomos y electrones, la Tierra con sus montañas y mares, su vida vegetal y animal, hombres y ciudades, el Sol, las estrellas y la Vía Láctea, que todo esto es el mundo de los fenómenos, un mundo engañoso, falso e ilusorio, creado por nuestra propia concepción. Más allá de este mundo, más allá de los límites de nuestro conocimiento, hay un mundo incomprensible para nosotros, de nóumenos, una sombra, de lo cual es un reflejo el mundo fenoménico. El hombre familiarizado con la teoría moderna del espacio multidimensional dirá que el mundo es generalmente considerado como una esfera infinita, tridimensional, pero que en realidad el mundo tridimensional como tal no puede existir y no representa sino una sección imaginaria de otro mundo, cuatridimensional, de donde vienen y a donde van todos nuestros acontecimientos. Un hombre cuyo concepto del mundo está construido sobre el dogma de la religión, dirá que el mundo es la creación de Dios y depende de la voluntad de Dios, que más allá del mundo visible en el cual nuestra vida es corta y dependiente de circunstancias o accidentes, existe un mundo invisible en el cual la vida es eterna y donde el hombre recibirá una recompensa o castigo por todo lo que ha hecho en esta vida. Un teósofo dirá que el mundo astral no abarca al mundo visible como un todo, sino que existen 7 mundos interpenetrándose entre sí y compuestos de materia más o menos sutil. Un campesino ruso o un campesino de algunos países orientales dirá que el mundo es la comunidad rural a la cual él pertenece. Este es el mundo más cercano a él. Hasta se dirige a sus paisanos en las reuniones generales llamándole el mundo, entre comillas. Todas estas definiciones de la palabra mundo tienen sus méritos y sus defectos. Y su defecto principal consiste en que cada una de ellas excluye a su opuesto.
todas representan solamente un lado del mundo y lo examinan desde un solo punto de vista. La correcta definición sería aquella que combinara todas las comprensiones separadas, mostrando el sitio de cada una y al mismo tiempo dando en cada caso la posibilidad de indicar de qué lado del mundo uno habla, desde qué punto de vista y en qué relación. Esta enseñanza afirma que si nos aproximáramos de manera correcta a la pregunta de lo que es el mundo, podríamos establecer con toda precisión lo que comprendemos por esta palabra. Y esta definición de una correcta comprensión incluiría en sí misma todos los puntos de vista sobre el mundo y todas las formas de acercarse a la pregunta. Estando así de acuerdo con tal definición, los hombres podrían entenderse entre sí al hablar acerca del mundo. Solamente partiendo de tal definición puede uno hablar acerca del mundo. Pero, ¿cómo encontrar esta definición? La enseñanza indica que la primera cosa es acercarse a la pregunta tan sencillamente como sea posible. Es decir, tomar las expresiones más corrientes que usamos para hablar del mundo y considerar de qué mundo hablamos. En otras palabras, mirar nuestra propia relación con el mundo y tomar al mundo en su relación con nosotros. Veremos que hablando de nos referiremos en la mayoría de los casos a la Tierra, al globo terrestre, o más bien a la superficie de la esfera terrestre, es decir, justamente al mundo en el cual vivimos. Si ahora consideráramos la relación de la Tierra con el universo, veremos que por un lado, el satélite de la Tierra está incluido en la esfera de su influencia, mientras que, por otro lado, la Tierra entra como parte componente en el mundo planetario de nuestro sistema solar. La Tierra es uno de los pequeños planetas que giran alrededor del Sol. La masa de la Tierra forma una fracción casi insignificante comparada con toda la masa de los planetas del sistema solar. Y los planetas ejercen una influencia muy grande sobre la vida de la Tierra y sobre todos los organismos vivientes que existen. Influencia mucho mayor de la que nuestra ciencia imagina. La vida del hombre individual, de grupos colectivos, de la humanidad, depende de las influencias planetarias en muchas cosas. Los planetas también viven, como nosotros vivimos en la Tierra. Pero el mundo planetario, a su vez, entra en el sistema solar y entra como una parte muy poco importante porque la masa de todos los planetas juntos es varias veces menor que la masa del Sol. El mundo del Sol es también un mundo en el cual vivimos. El Sol, a su vez, entra en el mundo de las estrellas, en la enorme acumulación de soles que forman la Vía Láctea. El mundo de las estrellas también es un mundo en el cual vivimos. Tomado como un todo, aún de acuerdo con la definición de los astrónomos modernos, el mundo de las estrellas parece representar una entidad separada, de forma definida, rodeada por el espacio, más allá de los límites del cual no puede penetrar la investigación científica.
Pero la astronomía supone que a inconmensurables distancias de nuestro mundo de estrellas pueden existir otras acumulaciones. Si aceptamos esta suposición, diremos que nuestro mundo de estrellas entra como una parte componente en la cantidad total de estos mundos. Esta acumulación de mundos de todos los mundos es también un mundo en el cual vivimos. La ciencia no puede ver más lejos, pero el pensamiento filosófico verá el principio último que yace más allá de todos los mundos, es decir, el absoluto, conocido en terminología hindú como Brahma. Todo lo que ha sido dicho acerca del mundo puede representarse en un sencillo diagrama. Designemos la Tierra por un pequeño círculo y señalémoslo con la letra A. Dentro del círculo A, coloquemos un círculo más pequeño representando a la Luna y señalémoslo con la letra B. Alrededor del círculo de la Tierra, dibujemos un círculo más grande, indicando el mundo en el cual entra la Tierra, y señalémoslo con la letra C. Alrededor de este dibujemos un círculo representando al Sol, y señalémoslo con la letra D. Después, alrededor de este círculo, de nuevo otro círculo representando el mundo de las estrellas, al cual lo señalaremos con la letra E. Y después el círculo de todos los mundos, que señalaremos con la letra F. El círculo F lo encerramos en el círculo G, que designa el principio filosófico de todas las cosas, el absoluto. El diagrama se verá como 7 círculos concéntricos. Tomando este diagrama en consideración, un hombre, al pronunciar la palabra mundo, siempre será capaz de definir exactamente de qué mundo está hablando y cuál es su relación con este mundo. Como explicaremos más tarde, el mismo diagrama nos ayudará a comprender y combinar tanto la definición astronómica del mundo como la filosófica, física y físico-química, así como también la matemática en el mundo de muchas dimensiones, la teosófica en mundos interpenetrándose uno al otro, y otras definiciones. Esto también aclara por qué los hombres, cuando hablan acerca del mundo, nunca pueden entenderse. Vivimos al mismo tiempo en 6 mundos, así como vivimos en un piso de tal y tal casa, y de tal y tal calle, y de tal y tal ciudad, y de tal y tal estado, y tal parte del mundo. Si un hombre habla sobre el lugar donde vive, sin indicar si se refiere al piso, la ciudad o a la parte del mundo, ciertamente no será comprendido por sus interlocutores. Pero los hombres siempre hablan de esta manera acerca de cualquier cosa que no tenga importancia práctica. Como lo vimos en el ejemplo sobre el mundo, están muy prestos a designar con una sola palabra una serie de nociones que están relacionadas una con otra del mismo modo en que una parte insignificante está relacionada a un enorme todo, y así sucesivamente. Pero un lenguaje exacto debería señalar siempre y muy exactamente en qué relación es tomada cada noción y qué incluye en sí misma.
es decir, de qué partes consiste y en qué entra como parte componente. Lógicamente es inteligible e inevitable, pero desgraciadamente nunca ocurre esto, aunque solo sea por el hecho de que los hombres muy a menudo no conocen y no saben cómo encontrar las diferentes partes y las relaciones de la noción dada. El aclarar la relatividad de cada noción es una parte importante de los fundamentos de esta enseñanza. Tomando esta relatividad, no en el sentido de la idea abstracta general de que todo en el mundo es relativo, sino indicando exactamente en qué y cómo se relaciona con el resto. Si ahora tomamos la noción hombre, veremos de nuevo lo mal entendida que está esta palabra. Veremos que se le atribuyen las mismas contradicciones. Todo el mundo usa esta palabra y piensa que comprende lo que significa hombre, entre comillas. Pero de hecho, cada uno lo comprende a su modo, y todos en modos diferentes. El experto naturalista ve en el hombre una descendencia perfeccionada del mono y define al hombre por la construcción de sus dientes y así sucesivamente. El hombre religioso que cree en Dios y en la vida futura ve en el hombre su alma inmortal confinada en una envoltura terrestre perecedera, la cual está rodeada de tentaciones que conduce al hombre al peligro. El economista político considera al hombre como una entidad productora y consumidora. Todos estos puntos de vista parecen totalmente opuestos unos al otro, contradiciéndose y no teniendo puntos de contacto entre sí. Además, la cuestión se complica más aún por el hecho de que vemos entre los hombres muchas diferencias, tan grandes y tan claramente definidas, que a menudo parece extraño usar el término general hombre, entre comillas, para todos estos seres de tan diferentes categorías. Y si tomando todo esto en cuenta, nos preguntamos, ¿qué es el hombre? Veremos que no podemos contestar la pregunta. No sabemos qué es el hombre. Ni anatómica, fisiológica, psicológica, ni económicamente bastan estas definiciones, puesto que se relacionan con todos los hombres por igual, sin permitirnos distinguir las diferencias que vemos en el hombre. Nuestra enseñanza señala que nuestro acopio de información acerca del hombre sería completamente suficiente para poder determinar lo que él es. Pero no sabemos cómo acercarnos al asunto con simplicidad. Nosotros mismos complicamos y enmarañamos demasiado el tema. El hombre es el ser que puede hacer, entre comillas. Esta enseñanza dice eso. Y hacer significa actuar conscientemente y de acuerdo con la propia voluntad. Y debemos reconocer que no podemos encontrar ninguna definición más completa del hombre. Los animales difieren de las plantas por su poder de locomoción.
Y aunque un molusco adherido a una roca y también ciertas algas marinas capaces de moverse en contra de la corriente parecen violar esta ley, sin embargo, la ley es completamente cierta. Una planta no puede buscar alimento, ni evitar un shock, ni esconderse de su perseguidor. El hombre se diferencia del animal por su capacidad de acción consciente, su capacidad de hacer. No podemos negar esto y vemos que esta definición satisface todos los requerimientos. Hace posible distinguir al hombre de una serie de otros seres que no poseen el poder de acción consciente, y al mismo tiempo hace posible distinguirlo de acuerdo al grado de conciencia en sus acciones. Sin ninguna exageración podemos decir que todas las diferencias que nos impresionan entre los hombres pueden reducirse a las diferencias en la conciencia de sus acciones. Los hombres nos parecen tan variados simplemente porque las acciones de algunos de ellos son, según nuestra opinión, profundamente conscientes, mientras que las acciones de otros son tan inconscientes que hasta parecen sobrepasar la inconsciencia de las piedras, las que por lo menos reaccionan correctamente a los fenómenos externos. El asunto se complica por el mero hecho de que a menudo uno y el mismo hombre nos muestra, junto con lo que nos parecen acciones completamente conscientes de la voluntad, otras reacciones animal mecánicas completamente inconscientes. En virtud de esto, el hombre nos parece un ser extraordinariamente complicado. Esta enseñanza niega esa complicación y nos presenta una tarea muy difícil en relación con el hombre. El hombre es aquel que puede hacer. Pero entre los hombres ordinarios, así como entre aquellos que son considerados extraordinarios, no hay ninguno que pueda hacer. En el caso de ellos, todo, desde el principio al fin, es hecho, entre comillas. No hay nada que puedan hacer. En la vida personal, familiar y social, en política, ciencia, arte, filosofía y religión, todo, desde el principio al fin, está hecho, entre comillas. Nadie puede hacer nada. Si dos personas al empezar una conversación acerca del hombre están de acuerdo en llamarlo un ser capaz de acción, capaz de hacer, siempre se comprenderán mutuamente. Por cierto, aclararán suficientemente qué significa hacer. Para hacer se necesita un grado muy elevado de ser y de conocimiento. Los hombres ordinarios ni siquiera comprenden lo que significa hacer, porque en su propio caso y en todo su alrededor, todo es siempre hecho y siempre ha sido hecho. Y sin embargo el hombre puede hacer. El hombre que duerme no puede hacer. En su caso, todo está hecho en el sueño. Aquí entendemos el sueño no en el sentido literal de nuestro sueño orgánico,
sino en el sentido de un estado de existencia asociativa. Ante todo, el hombre debe despertar. Habiendo despertado, verá que tal como es, no puede hacer. Tendrá que morir voluntariamente. Una vez muerto, puede nacer. Pero el ser que acaba de nacer debe crecer y aprender. Cuando haya crecido y sepa, entonces podrá hacer. Si analizamos lo que se ha dicho acerca del hombre, vemos que la primera parte de lo que se ha dicho, es decir, que el hombre no puede hacer nada y que todo se hace en él, coincide con lo que la ciencia positiva dice acerca del hombre. De acuerdo al punto de vista positivista, el hombre es un organismo muy complicado que se ha desarrollado a través de la evolución desde un organismo más simple y que es capaz de reaccionar de una manera muy complicada a las impresiones externas. Esta capacidad de reaccionar es tan complicada y los movimientos de respuesta pueden ser tan remotos de las causas que los provocan y condicionan, que las acciones del hombre, o por lo menos parte de ellas, para un observador ingenuo, parecen ser muy espontáneas e independientes. En realidad, el hombre ni siquiera es capaz de la más mínima acción independiente o espontánea. La totalidad de él no es otra cosa que el resultado de influencias externas. El hombre es un proceso, una estación transmisora de fuerzas. Si lo imaginamos privado de toda impresión desde su nacimiento y que por algún milagro haya preservado su vida, tal hombre no sería capaz de una sola acción o movimiento. De hecho, no podría vivir, dado que no podría respirar ni alimentarse. La vida es una serie muy complicada de acciones: respiración, alimentación, intercambio de materias, crecimiento de células y tejidos, reflejos, impulsos nerviosos, etc. Un hombre que carece de impresiones externas no podría tener ninguna de estas cosas y por supuesto no podría mostrar las manifestaciones y acciones que generalmente se consideran como provenientes de la voluntad y de la conciencia. Así, desde el punto de vista positivista, el hombre difiere de los animales solamente por la mayor complejidad de sus reacciones e impresiones externas y por un intervalo más largo entre la impresión y la reacción. Pero tanto el hombre como el animal carecen de acciones independientes, nacidas dentro de ellos mismos, y lo que se puede llamar voluntad en el hombre no es otra cosa que la resultante de sus deseos. Continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.